Listo, 20 segundos. Puedes comenzar. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Bueno, muchas gracias por estar presentes aquí en este diálogo sobre las memorias de la comunidad LGTBIQ en el Perú. Gracias a la organización del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. En esta oportunidad tenemos la participación de 3 ponentes que tienen una maravillosa trayectoria acerca de los derechos de la comunidad LGTBI, y ellos van a poder hablar sobre sus experiencias y cómo han venido trabajando en poder ampliar la agenda de derechos hacia las personas de esta comunidad, que es una población históricamente vulnerada y que ahora más que nunca es necesario crear políticas públicas inclusivas para que puedan tener una mayor apertura y un mayor respeto hacia sus derechos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el diálogo. Para los ponentes y para los participantes quienes se han conectado a esta transmisión en Facebook, bueno, quería comentarles un poco cómo hacer la intervención. Cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para abordar el tema que motiva este diálogo, ¿no? Abordar la historia de las luchas por el reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ en el país, así como conocer un poco más sobre su situación histórica, el camino recorrido, sus dificultades y desafíos, por supuesto, y de igual forma reflexionar sobre la situación que enfrentan actualmente con la discriminación social y legal y los prejuicios que persisten sobre ellas. En una segunda intervención, cada ponente contará con 5 minutos para complementar su primera intervención y o responder a las preguntas de las y les participantes quienes están conectados. Finalmente cerraremos con una reflexión final por mi parte y la despedida de la mesa. Por supuesto, al ser un diálogo con una población históricamente vulnerable, es necesario tener ciertas reglas. Y en este caso no se va a permitir ningún tipo de discriminación hacia los ponentes o hacia mi persona como moderadora. Así que por favor tenganlo muy en cuenta que el respeto debe primar en este diálogo. En primer lugar le vamos a dar el pase a Jorge Chávez Reyes. Él es egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Periodismo de la Universidad Jaime Bauzat y Meza, con estudios de diplomado en Periodismo Político y Análisis Cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se ha dedicado al activismo en temas de género, diversidad sexual y derechos humanos, a través de la facilitación de talleres y como vocero de medios virtuales, administrando sus páginas de Facebook, limagay.net y Diario de Limagay. Ha trabajado para la asociación Vía Libre en proyectos reenfocados en combatir el VIH-Sida y actualmente es el director ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima, MOL. Muy bien, Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí presente. Ya. Buenos días a todas las personas que están viéndonos. Gracias por la invitación a LUM. Y yo tenía una presentación para compartirles. Me dijeron que solamente les dijeran que le iban a pasar. Pero bueno, nosotros, la idea de mi presentación, de lo que voy a hablar, es mostrar, creo que tienen que ir más atrás. A ver. Al inicio. Bueno, el movimiento, digamos, la lucha por los derechos LGBT en el Perú, empezó antes de la fundación de MOL, digamos, aunque lo más antiguo que tenemos, es lo que vamos a ver en una foto después, en este momento, es que aquí en el Perú se hizo, digamos, hubieron diversas influencias que fortalecieron el inicio de la lucha. Unas vinieron de la revolución sexual que se dio en Estados Unidos, en Europa, que en los años 1960, hasta los años 80, digamos, y luego la salida, por ejemplo, de libros como Vigilar y Castigar y la sexualidad de Michel Foucault,
la despenalización de la homosexualidad en España y el nacimiento de los primeros movimientos LGBT en México y Argentina. Esto, digamos, en el exterior. En el interior teníamos, el teatro fue uno de los, digamos, uno de los campos donde primero se permitió un poco de libertad respecto a la diversidad sexual. Por ejemplo, cuando Edgar Guillén se presentó Los Muchachos de la Banda en 1977, o el Teatro del Sol, su versión en Teatro del Beso de la Mujer Araña, en 1979. Vale decir, en esta época, en los años 60 y 70, como me comentaron algunas personas hace bastante tiempo, el sitio donde las personas, sobre todo gays, se reunían eran a la salida del teatro o en determinados espacios donde se presentaba teatro. Ahí fue donde comenzaron, digamos, reuniones, conversaciones, eran los primeros puntos de encuentro, digamos, donde la gente podía conversar. También ocurrió el nacimiento del feminismo, de movimientos feministas en los años 70 e inicios de los 80, y entonces toda esta situación, el hecho de que surgieran nuevos partidos de izquierda, la fundación del Diario de la República, provocó, digamos, que el caldo de cultivo en el cual MOL nacería, y con esto, digamos, la primera organización dedicada a la lucha por los derechos LGBT. A ver, cambiemos de diapositiva. Aquí vemos lo que el Museo Travesti de Giuseppe Campuzano encontró en una revisión de diarios, que fue que en 1978, durante la Asamblea Constituyente, un grupo de travestis se acercó a la Asamblea para pedir sus derechos. No sabemos exactamente qué fue lo que comentaron, qué fue lo que dijeron. Lo que sí es cierto es que algunos representantes de la Asamblea salieron y conversaron con las travestis que en ese momento se presentaron. No tenemos más información al respecto, pero digamos, este sería el inicio de la lucha por los derechos LGBT. Luego pasamos a la siguiente diapositiva y vemos dos imágenes importantes, lo que les mencionaba antes, ¿no? La función es de Los Muchachos de la Banda de Edgar Guillén y el Teatro del Sol con El Beso de la Mujer Araña. Fue en torno a estos espacios de teatro donde se inició el activismo LGBT, porque cuando se fundó MOL, los primeros sitios donde se fue a reclutar a miembros, por así decir, fue a estos espacios de teatro. Terminaban las funciones de teatro, alguna persona de MOL salía, se acercaba a la gente y le repartía folletos, o a veces los invitaban a quedarse para conversar el tema. Edgar Guillén cedía esto con mucho placer después al terminar sus funciones, lo mismo que en el Teatro del Sol. De hecho, Alberto Montalvo y Luis Felipe Ormeño estuvieron entre los fundadores del MOL. Ellos integraban el Teatro del Sol. Esto ocasionó, digamos, que en 1982 se fundara MOL y comenzara esa lucha. Si avanzamos un poco la presentación, pasando una más, vamos a ver un poco más adelante, que digamos la línea de tiempo de cómo fue avanzando la lucha, ¿no? Entonces, de 1982 a 1985, el tema central era la autoconciencia y difundir información. En estos tiempos la gente difícilmente se aceptaba como gay, como lesbiana, como trans. El MOL básicamente trabajó con gays y una organización llamada Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas, que surgió un año después que el MOL, el GALF, hizo el mismo trabajo con las mujeres lesbianas. Estos talleres de autoconciencia permitían a la gente liberarse de la homofobia internalizada, aceptar su sexualidad y enterarse de los avances de la ciencia, que ya desde hace unos años hablaba de que no se trataba de una enfermedad, que no era algo que debía curarse, entre comillas. Entonces, la lucha al principio se centró en esto, en conseguir un grupo de gente que no tuviera vergüenza de ser quien era, aunque esto no significa necesariamente salir en público para, digamos, lo que se diría salir del closet. De hecho, la mayoría de fundadores del MOL, todos los fundadores del MOL, diría yo, en esos tiempos se mantenían en el closet. Escribían artículos respecto al tema usando seudónimos, porque en esos tiempos era la única manera, según lo que me he enterado, de no romper con la familia y no perder sus trabajos. De hecho, uno de los fundadores había sido también fundador del Diario de la República. Y así, gracias a eso, permitía que algunos de personas conocidas escribieran en ese diario artículos respecto a de la homosexualidad. Entonces, tenemos que al inicio del movimiento LGBT teníamos como retos que la homosexualidad era considerada una enfermedad, tanto mental como física. La homosexualidad era considerada una conducta inmoral e ilegal,
Y en el imaginario social los homosexuales no podían ser felices, y luego poco tiempo después llegó el estigma restante al SIDA. De hecho, el segundo momento de la lucha por los derechos LGBT está en torno al SIDA. A partir de 1985-86, MOL se centra en la lucha contra el SIDA. De hecho, muchos de los que en esos momentos pertenecían al MOL tenían profesiones vinculadas a la medicina o la biología. Y entonces, mediante contactos, lograron el primer financiamiento de la Universidad de San Francisco para realizar un tamizaje y dar información sobre VIH-Sida. MOL estableció la línea de información sobre SIDA que en el gobierno todavía no tenía, y fueron los primeros en realizar campañas, ir a los lugares de encuentro de personas LGBT para dar esta información. Entonces tenemos que además, en el aspecto, digamos, social-cultural, había una ausencia de personajes LGBT en los medios. En la literatura y el cine, los LGBT eran personajes cómicos o trágicos, y la condena religiosa sobre la homosexualidad, que era considerada un pecado. O sea, teníamos ignorancia, desinformación, prejuicio y estigma al inicio del movimiento LGBT. Entonces, luego del tema del VIH-Sida, llegó un momento en que el tema fue la visibilización. O sea, habían pasado más o menos 10 años de la fundación del MOL y todavía no había gente que se atreviera a salir en público diciendo soy lesbiana, soy gay. Entonces, esto causó una ruptura con la generación fundacional de MOL, y un nuevo grupo que, digamos, más joven, se comenzó con ese trabajo de la visibilidad. Entonces, muchos de los nuevos dirigentes del MOL del inicio de los 90 aparecieron en programas de televisión, en programas como el de Lola Vilar, en programas diferentes tipos de programas, en programas periodísticos, hablando por primera vez sin ocultarse, porque usualmente en ese tiempo las costumbres de las entrevistas eran de espaldas, y cuando salía alguna foto sobre un artículo que se escribió con uno de los dirigentes de MOL, la fotografía se la tomaban de espaldas. Pero ya en ese momento comenzaron a dar la cara. Entonces comenzó un trabajo distinto, ya sin dejar el tema del VIH-Sida, digamos, se comenzó a hablar de luchas contra la discriminación, y se comenzó un trabajo ya vinculado con la política. A partir de 1995 se trabajó con Susy Díaz y Javier Díaz Canseco en la búsqueda de una legislación contra la discriminación. La legislación se trabajó desde esa época. Según me cuentan, se llegó a aprobar, pero a pesar de que en la autógrafa aprobada se incluía la orientación sexual, cuando se publicó en el peruano no estuvo la orientación sexual. Entonces, esto, digamos, con eso terminaba los años 90, y el movimiento LGBT se unió a la lucha contra el fujimorismo, la necesidad de romper con la dictadura que había sido, y entonces se abrió un espacio de esperanza de que podía todo cambiar cuando terminara el fujimorismo. Hubo un cambio generacional también en el MOL, nuevos dirigentes llegaron hacia el inicio de este siglo, y bueno, hubo campañas como por una legislación inclusiva y la reforma constitucional que se planteó al inicio del gobierno de Toledo. Se formó una coalición de grupos que se llamó FREIF, y impulsó la formación de movimientos nacionales. MOL consiguió un proyecto con el cual buscaba inicios de grupos que hubieran en todo el Perú y fortalecerlos. En el año 2005, después de hacer el mapeo de grupos en todo el Perú, se hizo un encuentro nacional acá en Lima, y esto, digamos, permitió que la lucha saliera de Lima, o sea, se fortaleciera, porque de hecho se inició antes. De hecho, se sabe que los primeros grupos se hubieran formado por travestis y gays que se reunían para tratar de ayudar a sus amigos enfermos con SIDA, y que a veces, digamos, eso fue, digamos, el germen de los grupos que posteriormente nacieron, por ejemplo, en Iquitos, en Yurimaguas, en Tarapoto y en otras zonas del Perú. Entonces, también al inicio de este siglo, se hicieron, después de que en 1995 había sido la primera manifestación pública del orgullo, recién para el año 2002 se hizo la primera marcha del orgullo. Entonces, sí, comenzó un trabajo, digamos, que fue tratar de levantar un movimiento nacional. Hasta ese momento el movimiento había sido básicamente en Lima y en unas pocas otras
ciudades de manera mucho más débil, se trató de levantar el movimiento y se comenzó la tarea de la búsqueda de ordenanzas contra la discriminación, búsqueda de legislación a nivel regional, a nivel local, y se comenzaron a hacer actividades contra los crímenes de odio. Se buscó la legislación contra los crímenes de odio entre 2009 y 2011, y se iniciaron acciones de visibilización, como por ejemplo la del el 31 de mayo, del Día contra los Crímenes de Odio, y una acción puntual que se llamó Pesos contra la Homofobia. A raíz de eso, por ejemplo, si pasamos a la siguiente, esto es algo que ocurrió de manera personal. Después de una de las manifestaciones de Besos contra la Homofobia en el año 2011, que en aquel tiempo yo también era parte del directivo de MOL, mi casa apareció pintada con muerte a los gays y me dejaron cartas con amenazas y un montón de situaciones, digamos, en ese momento, que incluían las cartas, fotos de mi familia y de mis amigos que habían tomado de Facebook. Entonces, digamos, fue, digamos, algo que se creció mucho por lo que había sido. Pero, digamos, fue, digamos, una clarinada de alerta a lo que venía después. Si habrán notado, en los primeros años de este siglo, aparentemente hubo digamos, un espacio para crecer un poco las demandas sobre la visibilidad. De hecho, en esos momentos se formaron más grupos activistas, hubo una mayor visibilidad de temas. De hecho, se realizaron los besos contra la homofobia en 5 oportunidades antes de que ocurriera lo de la Plaza de Armas, pero a partir de la elección de Susana Villarán y esta posibilidad de una ordenanza contra la discriminación, surgió, aquí en el Perú se notó lo que vemos un nuevo contexto mundial. Está en la siguiente diapositiva, que la reacción neoconservadora contra lo que se comenzó a llamar la agenda gay y la ideología de género. Fue a raíz del anuncio de una ordenanza contra la discriminación que incluía la orientación sexual. Las iglesias evangélicas comenzaron marchas, se realizaron, o sea, todo comenzó, digamos, comenzó como que a retroceder. Si más o menos entre 2008 y 2011, los últimos años de la primera década del siglo XX, parecía que había una apertura que a muchos nos daba esperanzas de que iban a haber cosas que iban a cambiar. A partir del 2011, todo se comenzó a poner más difícil. Fue rechazada en el Congreso la ley contra crímenes de odio, y entonces y se propuso la ley de unión civil. En el mundo, mientras tanto, avanzaba el matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género, la representación positiva LGBT en la literatura, el cine, y el matrimonio igualitario comenzaba a ser reconocido en más y más países. Sin embargo, esto que ocurría en otras partes del mundo ocasionaba una reacción contraria en otros países y en los mismos países. De hecho, en países que aprobaron el matrimonio igualitario, los crímenes de odio se elevaron mucho en los siguientes meses, los siguientes años después de su aprobación. Entonces, así tenemos que llegamos hacia, en este final, en estos últimos años, podríamos señalar que fue la campaña por la unión civil, la marcha por la igualdad, la visibilización de nuevas identidades. La lucha se centró mucho entre más o menos entre 2013 y 2015 en conseguir legislación. Luego el tema fue importante en la campaña presidencial de 2016, mucho más importante lo que hacía en este año, en el 2021, en la campaña presidencial, el tema de la unión civil, el tema LGBT, se hizo más presente. De hecho, comenzó a ser presente en 2011, pero en 2016 fue, digamos, donde se sintió una presencia más fuerte. Se ha seguido trabajando a nivel de Congreso, no se ha conseguido nada, ha sido una lucha constante contra las iglesias, contra el surgimiento de movimientos políticos que ya no tienen ninguna vergüenza en decir que están en contra de la homosexualidad, que quieren eliminar lo poco que se ha avanzado en cuanto a derechos. Y bueno, entonces el MOL ha acompañado a lo largo de todos esos años estas luchas, con menos protagonismo, porque definitivamente había muchos más grupos, con mayores posibilidades probablemente de hacer cosas. Nosotros hemos seguido tratando de acompañar, utilizando las redes sociales, donde tenemos cierta presencia, y utilizando el nombre que se ganaron las personas que estuvieron mucho antes que nosotros. Los que dirigimos actualmente el molde estamos parados sobre los hombros de una gran cantidad de dirigentes anteriores, de gente que se ha ganado el prestigio y el nombre que tiene la organización, y que nosotros todavía a veces
utilizamos, digamos, para apoyar las causas que no necesariamente nosotros hemos iniciado, pero con la cual estamos de acuerdo. Aquí vemos algunas fotos de nuestras participaciones en Marcha del Orgullo, del equipo de la memoria LGBT y de actividades que hemos realizado durante estos años, ¿no? El final, esta sería la última fotografía, nos muestra cuando MOL también intentó levantar el tema durante los Juegos Panamericanos, convirtiéndose en la Pride House de Lima 2019. Realizamos actividades, exposiciones fotográficas de atletas LGBT, todo eso con la colaboración de la Embajada de Canadá. Entonces, en estos últimos tiempos, MOL lo que ha buscado sobre todo es llevar la lucha al campo, digamos, cultural, de la visibilización en redes sociales. Y bueno, en eso es lo que estamos ahora. Como han visto en este resumen bastante rápido que he hecho, el centro por lo que se ha luchado, lo que ha convocado la lucha de las organizaciones LGBT ha ido cambiando a lo largo de los años. En estas 4 décadas en el que MOL ha estado presente, se ha conseguido poco a nivel legislativo, excepto, digamos, el avance, como por ejemplo, del Código Penal, donde se consiguió que se consideren los delitos contra la discriminación y se incluye la orientación sexual y la identidad de género. Y poco más de eso, no sé, el centro de las agendas actuales todavía está por buscarse y parece que se nos avecinan tiempos muy difíciles. Bueno, eso sería en caso, creo que estoy con el tiempo justo, así que gracias, podemos pasar al siguiente. Listo, muchas gracias Jorge por tu exposición. Muchas gracias por esta línea de tiempo que nos has explicado maravillosamente sobre la lucha de la comunidad LGTBIQ, ¿no? La historia del movimiento homosexual de Lima, de su creación, todos los desafíos que han enfrentado durante toda esta historia, tanto desde la sociedad civil, desde la política peruana, que aún no reconoce los derechos de la comunidad, ¿no? Y hay que recordar muy bien que este mes del orgullo se inició gracias a un suceso muy conocido como lo distribuido Stonewall en Nueva York, en Estados Unidos, donde ya la comunidad LGTBI, cansada del maltrato por parte de los agentes del orden, de los agentes policiales, decidieron alzar la voz para que no se les siga discriminando. Pero creo que es necesario también recalcar que desde hace mucho tiempo se ha invisibilizado la historia de 2 mujeres trans que lideraron estas campañas, que fueron Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, quienes fueron las abanderadas en hacer oír sus voces y dejar de lado la violencia institucional para poder reclamar una justicia social verdadera, ¿no? Si desean conocer más de la vida de Marsha P. Johnson, hay un documental maravilloso, bueno, quienes tienen acceso a Netflix, que se llama Vida y Muerte de Marsha P. Johnson, y ahí explica muy bien la vida de esta activista afroamericana, mujer trans, al igual que su amiga inseparable Silvia Rivera. Bueno, continuando con la exposición, le damos el pase a Alex Hernández Muro. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con estudios de género y una maestría en neuropsicología. Trabaja como investigadora en temas de violencia basada en género y salud mental. Tiene experiencia en el sector público en investigación e intervención de la violencia sexual y el hostigamiento en instituciones. Es divulgadora científica y activista bisexual. Actualmente es directora ejecutiva en Más Igualdad. Alex, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aurelis, y quería justo tomar de algo que tú dijiste, ¿no? Sobre reconocer el orgullo, pero con todas las personas que estuvieron presentes en lo que ahora conocemos como el orgullo, ¿no? Y yo voy a tratar de jalar un poco los hilos para encontrarnos ahí, porque obviamente los temas de visibilidad y la forma en que a veces conocemos la historia y las memorias que tenemos no siempre son de la mano de nosotros mismos, sino que a veces están en los medios, en la prensa, por ejemplo, ¿no? Tenemos a veces que tratar de reconocernos en la propia historia peruana, y ese es un problema que tenemos, ni siquiera por decir desde inicios de la República, ahora que estamos en el año del Bicentenario y que se habla mucho de ello, sino incluso desde antes, ¿no? Con políticas que han intentado desaparecernos, y es justamente por ello que nos cuesta tanto
tener una memoria, digamos, más cohesionada, ¿no? De tener las mismas visiones o ideas respecto a la memoria y el origen del movimiento LGTB, ¿no? Primero, decir que el movimiento LGTB o la visibilidad o los activismos en realidad eh, han empezado así como semillitas, ¿no? Porque obviamente, ¿qué persona LGTB que se reconozca como tal en sus propias comunidades, en sus propios espacios, no tratan de gestar algún tipo de cambio y algún tipo de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, como dijo Jorge, es en los 80 donde ya podemos hablar del nacimiento de organizaciones, ¿no? Que sabemos que por lo general es a través de un movimiento más organizado, colectivas y organizaciones, es que podemos a veces plantear agendas, ¿no? Agendas que están o tratan de ser consensuadas, agendas que están conversadas, ¿no? De articulación entre más de un activista, ¿no? Sin embargo, si bien en los 80s inicia con mucha organización, digamos, la gesta de estas nuevas organizaciones, en realidad desde los 70s y especialmente a fines de los 70s ya habían algunos intentos de organización y de plasmar agendas. En el 78, en la Asamblea Constituyente de esas épocas, se tiene información, no es muy visible esto, pero de 3 mujeres trans que marcharon hacia la Asamblea Constituyente en el Congreso para poder pedir que se respeten sus derechos y que se incluya en la Constitución un respeto también o la no discriminación, ¿no? Hacia personas LGTB. Yo acá tengo apuntados sus nombres. Son Francis Day, Damonetti y Giselle, fueron en esa época conocidas como travestis, quienes fueron hacia esta asamblea exigiendo. Entonces creo que es súper importante recordar que así como pasó en Stonewall, ¿no? Donde hasta hace pocos años sabemos que Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ambas mujeres trans, también mujeres bisexuales, debo decir, fueron quienes estaban también en el núcleo de la organización de estas protestas. También en nuestro caso, las mujeres trans, travestis, personas LGTB en general, en toda su diversidad, hemos estado también poniendo el hombro en la gesta de nuestro movimiento, que si bien no tiene una fecha específica, como en el caso de Nueva York, sí podemos encontrar que en el espacio estaban sucediendo cosas similares, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo, digamos, en esa época? Bueno, el gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Después de tantos años de gobierno militar, y también se empieza, empezamos a entrar en una crisis económica y social muy fuerte, ¿no? Que ya en los 90, en los 80, digamos, junto con el conflicto armado interno, ¿no? Que estaba compuesto por las acciones de terroristas, en RTA, Sendero Luminoso, pero también las vulneraciones a los derechos humanos perpetuadas por el Estado, ¿no? Entonces, ya tenemos una crisis social que este contexto justamente a la gesta y a la organización, digamos, de las personas LGTB en base a una agenda y a un movimiento. También debemos decir que hacia fines de los 70 las lesbianas ya estaban organizadas, pero dentro del movimiento feminista, ¿no? Y digo, las lesbianas feministas, aunque claro, dentro del gran grupo de lesbianas feministas también siempre han existido ahí mujeres bisexuales y transmasculinidades también activando, ¿no? En esos espacios. Las lesbianas feministas estaban ya organizándose y también los hombres gays y hombres bisexuales organizándose más que nada en grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque también, y bueno, ya Jorge lo ha mencionado, venían estas ideas también, ¿no? Desde los propios enfoques de género y la teoría feminista que generaban un cuestionamiento, ¿no? Claro, decir siempre que es un espacio casi siempre de intelectuales, ¿no? La academia, que ha impregnado también la forma en que hemos pensado el movimiento y que creo que en las últimas épocas nos hemos encargado también de, si bien reconocerlo, también desmantelar todas esas ideas de la academia y más coloniales, ¿no? Para pensar un feminismo y un movimiento LGTB decolonial y más interseccional, que creo que es algo que tenemos que celebrar todos a este punto. Entonces, en esa gesta, ¿no? Ya a entrar a lo que son las colectivas y organizaciones más formales en los 80, ya las personas LGTB renegando un poco, porque en esa época había mucha represión policial, mucho más que ahora, ¿no? La homosexualidad era entendida como una enfermedad, entonces las fuerzas del orden tenían la excusa perfecta para entrar a los espacios de organización,
a los espacios de diversión también de personas LGTB, en este caso discotecas, ¿no? Donde había mucha represión. Lo mismo que sucedía también en Estados Unidos y que fue la razón de la organización y que dio paso a esto, ¿no? Ya hacia los 90, todo el tema de la despatologización en el 90, ¿no? De la OMS respecto a la homosexualidad, entre el gobierno también de Fujimori y la epidemia del VIH-Sida, también es un contexto importante de entender porque es en esos momentos que el incipiente movimiento LGTB se organiza también en la lucha contra esta epidemia y de apoyar a los compañeros hombres gays y bisexuales y mujeres trans que estaban siendo afectadas por la epidemia, ¿no? Entonces hay que reconocer también que estos han sido hitos que nos han marcado como movimiento. No voy a entrar al tema de los 2000, sabemos que han habido muchísimos avances y yo quería sí decir cuáles han sido estos avances que creo que es importante reconocerlos y también para sacar de Lima un poco este contexto es las ordenanzas. Las ordenanzas contra la discriminación en muchísimas municipalidades han empezado casi siempre fuera de Lima, ¿no? Ahí el activismo trans ha tenido mucho que ver, muchísimo que ver para lograrlo, pero también todos los activismos, y hace recién un par de años o 3 años, recién en Lima se logra la ordenanza, ¿no? Tan esperada, pero ha sido la gesta de compañeros en otras ciudades que se han logrado muchísimas ordenanzas, ¿no? También está ya en el Ministerio de la Mujer el hecho que tengamos, por ejemplo, una mesa de lesbianas y una mesa GTBI también es un logro muy importante porque es a través de esos espacios donde se ha, en los últimos años, desde 2016 que existen esas mesas hasta ahora, se han generado muchísimos avances y aunque sé que no son avances tan importantes, ¿no? Creo que siempre es importante, y ahora que estamos en el orgullo, reconocer que han existido esos pasos y que son cosas que podemos celebrar y conmemorar también, ¿no? Está también la norma técnica para mujeres trans, ¿no? Está también, ya lo mencionó Jorge, el decreto 1323, que larga lucha de muchísimos años a través de propuestas legislativas que obviamente no se iban a dar con el Congreso que hemos tenido, y el anterior, y bueno, se logró a través del gobierno, ¿no? El currículo con enfoque de género también es una lucha que hemos tenido junto con las compañeras feministas para lograrlo. El tema en sí de la participación política, que en realidad inició en el 2006, ¿no? Creo que es importante mencionarlo porque ahora hemos tenido, pues ya hay mayor proliferación, a pesar de que no es necesariamente perfecta y que todavía no todas las identidades se ven representadas en esa, para la redundancia, representación a nivel de autoridades, sea congresos, sea municipales, pero también es un logro importante, creo. Y también la reforma trans, por ejemplo, ¿no? Que ha sido gestada especialmente por compañeros transmasculinos, ¿no? Que creo que es importante también que desde esos espacios de la academia también empecemos a repensar otras formas de activismo, ¿no? Finalmente, yo quería mencionar un poco para hablar de estos otros activismos que todavía no tienen la visibilidad del activismo gay, del activismo lésbico y también del activismo de mujeres trans, es, por ejemplo, en el caso de los compañeros transmasculinos, ¿no? Yo tuve hace poco la oportunidad de poder entrevistar a varios compañeros activistas transmasculinos y de esa información, y gracias al compañero Santiago Balbín, es que, bueno, desde el 2008, que fue la primera organización transmasculina, al día de hoy existen 7, ¿no? Entonces creo que el activismo transmasculino está aportando muchísimo, como dije también el tema de las reformas trans, por ejemplo, que muchas otras instituciones educativas, sé que hay colectivas universitarias que están tratando de impulsar las reformas trans, aunque todavía no lo logran, pero es justamente a través de ese ejemplo que se está pudiendo hacer cambios que son significativos para los estudiantes, ¿no? Y en el caso de activismos de personas de género no binario y bisexuales, por ejemplo, el 2020, que yo sé que hubo la pandemia, pero creo que la virtualidad ayudó muchísimo a que los activismos bisexuales y no binarios en nuestro país se empiecen a formar y a cohesionar, y aparecen algunas organizaciones ya que reivindican estas identidades. Y en el caso de personas intersex, que es un poco que en nuestro país lamentablemente no ha tenido mucha visibilidad,
En el 2020 también la colectiva Rosa Rabiosa publicó un fanzine donde recogen testimonios de personas intersex, tanto de Perú como de Chile, y a inicios de este año también ya se consolidó una organización que se llama Asociación Peruana de Personas Intersexuales, que también está buscando educar y convocar a personas intersex para pensar una agenda, ¿no?, de respeto a la integridad y respeto a la autonomía, ¿no? Entonces creo que es importante que como dijiste, Aurelis, y también como lo mencionó Jorge, es mirar hacia atrás y tener esa memoria es súper importante, y no olvidarnos de todos aquellos pasos que se han dado antes y todas aquellas problemáticas que han existido. Lamentablemente, en este punto seguimos luchando por la visibilidad, que fue tal vez una de las primeras agendas, ser visibles, existimos, resistimos, lamentablemente seguimos pidiendo lo mismo, pero es un pedir lo mismo junto también con otras cosas. Y es un grito, creo, estas elecciones del Bicentenario han sido un grito también de descentralización importante, y que también tenemos que tener quienes hacemos activismos en Lima o que están centralizados en Lima, porque nuestras agendas en Lima pueden ser muy variadas, pero en otras ciudades, en muchos casos se sigue luchando por cosas básicas como no discriminación, por tener ordenanzas, porque no haya represión de las fuerzas del orden, que acá en algunos sectores se ve como algo muy superado. Entonces, no nos olvidemos también de ese enfoque interseccional necesario para que pensemos en esta lucha también mirando hacia aquellas identidades que no, hasta ahora no tienen visibilidad, que no han sido reflejadas, y permitiéndoles también tener una voz. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Alex, por tu experiencia, por participar dentro de este diálogo. Sí, lo que comentas es sumamente importante, ¿no? La invisibilización por parte, bueno, de las mujeres, de la diversidad, ¿no? Las mujeres lesbianas, bisexuales, las transmasculinidades, las personas no binarias, ¿no? Y sobre todo las intersexuales, que son las más invisibles aún. También nos mencionas lo importante que es tener una mesa dentro del Ministerio de la Mujer y otros organismos gubernamentales, ¿no? La participación política de la diversidad también es importante. En estas últimas elecciones hemos tenido pocas, pero muy representativas figuras políticas LGTBI, como el caso de Gaela, como el caso de Susel Paredes, y también es importante lo que menciona sobre la reforma trans, ¿no? En universidades, ¿no? Que existan protocolos para que las personas trans dentro de espacios de educación superior puedan ser respetadas, tanto por los docentes, por parte de los docentes y sus compañeros, entre otras autoridades, ¿no? Y, por supuesto, la interseccionalidad, ¿no? Creo que estas últimas elecciones, lamentablemente, han sacado una parte muy negativa por parte de la población que no valora las voces de las personas que no son oídas, ¿no? Y las personas de la comunidad LGTBI también tienen otras identidades, ¿no? Indígenas, otras identidades culturales, y son importantes también respetar sus voces para que haya una verdadera democracia, que es lo que se busca en este nuevo gobierno. Bueno, ahora le damos el pase a nuestro tercer ponente. Ella es Ari Jauregui. Ella es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en género y diversidad. Ha laborado en organizaciones no gubernamentales e internacionales que se dedican a la investigación, incidencia y asistencia desde los enfoques de derechos humanos, género y migración. Ha investigado sobre historia y acceso a derechos de los movimientos LGTBIQ en el Perú. Por favor, Ari, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Aurelis. Hola a todas, todos y todes. Un gusto estar aquí. Yo soy Ari, soy socióloga y soy una persona de género no binario. Más bien gracias a las compas que acaban de exponer, yo quisiera presentar algo a modo de reflexión sobre este tema que nos convoca, que es la memoria de la diversidad. Me esperan un ratito que voy a compartir mi pantalla, por favor. A ver. Ya, ¿me avisan si se ve el PPT? Sí, sí se ve, Ari. Ya, súper. Ok.
Entonces, lo primero que quiero mencionar es que yo hablo desde un lugar en específico. Tengo una trayectoria, digamos, en la sociología, hablo desde la investigación, pero también como una persona de la diversidad y una persona PGNB, tengo una experiencia particular en este tema, ¿no? Y creo que siempre es importante reconocer que, digamos, nuestros lugares de enunciación al momento de participar en un espacio como este. Finalmente las voces van a ser diversas y nada, yo hablo desde mi punto de vista. Me llamó mucho el nombre del evento, ¿no? Memoria de la diversidad. Y me puse a pensar mucho qué significa la memoria. Creo que es una lucha por representar el pasado, ¿no? Es una reconstrucción y representación de hechos que se dan en un proceso contencioso, ¿no? Nunca hay que tomar la historia como algo dado, sino que hay un proceso de disputa política y negociaciones para darle un sentido, para darle un significado a lo que hemos experimentado. Finalmente, esos hechos, ¿no? Ese pasado puede ser recordado, puede ser olvidado, puede ser resignificado o reinterpretado. Y la memoria nunca debe ser un mero recuerdo sin problematizar, sino es un proceso de construcción social y político. Creo que además en este contexto donde hemos visto distintos discursos en el contexto electoral sobre lo que sucedió, por ejemplo, durante el conflicto armado interno, es sobre todo importante poder recordar, ¿no? Que la memoria es problemática, no es única, sino que siempre está en disputa. Entonces, quería yo más bien que este espacio sea de reflexión, más que darles quizás datos o lo que hemos podido encontrar, sino más bien reflexionar sobre cómo estamos construyendo esta memoria y qué estamos entendiendo como memoria, ¿no? Entonces, me hice una pregunta: ¿quiénes son los sujetos de nuestras historias? Siempre en plural, creo yo, porque no existe una única historia, ¿no? Primero, ¿cuándo es que comienza esta historia, ¿no? ¿Quiénes son las primeras personas LGBT? Los compas anteriores han mencionado que a inicios de los 80 se empieza la organización, por ejemplo, con el MOL, con las LIVs. Sin embargo, no es que sean las primeras personas de la diversidad que hayan existido a raíz a partir de los años 80, ¿no? Siempre ha existido la diversidad tanto de género, sexual, nuestros afectos. Incluso hay muchas recopilaciones de datos ahora, incluso que ven cómo antes de la colonización había una conceptualización diferente sobre lo que era el género, sobre lo que era poder vincularse afectivamente, y que es a raíz de este proceso de colonización que hemos entendido el género de una forma binaria, complementaria, dual, que ha ido creando, ¿no? De hecho, primero se crea en los estudios, primero se crea la homosexualidad y luego la heterosexualidad. O sea, primero se le da un significado a lo que era la homosexualidad, que es lo que se desvía de la norma, y luego se entiende a raíz de eso lo que es la heterosexualidad. A lo que voy con esto es que hay un proceso de subjetivación de nuestra identidad. No es que siempre hayamos existido, digamos, no es que exista la población LGBT en sí misma, sino que le hemos ido dando un significado a esta diversidad, ¿no? A esta diversidad de nuestros afectos, en nuestra forma de identificarnos, nuestra forma de expresarnos. Entonces, creo que hay que partir por ahí, ¿no? ¿Cuándo comienza nuestra historia? Es válido decir, por ejemplo, que los incas eran de género no binario, ¿no? O es, no sé, o sea, creo que hay que partir de ahí. No es que existimos, sino que hemos ido construyendo este lenguaje para entendernos, ¿no? Y subjetivar nuestra experiencia.
El segundo punto que quería un poco reflexionar es qué luchas nos están atravesando. Las personas LGBT no existimos solo como personas LGBT, sino que hay otros ejes que nos atraviesan, ¿no? De hecho, incluso en el mismo término LGBTIQ ya hay un entendimiento de quiénes somos, desde dónde parte ese lenguaje, ¿no? Cómo es que aquí, ahora, en Perú, que estamos teniendo esta conversación, podemos utilizar términos como lesbiana, gay, bi, trans, intersex, queer, ¿no? ¿Qué otros términos quizás también están presentes y podemos utilizar, ¿no? O sea, no sé, pienso en tantas compas que se identifican como travestis, tracas, machonas, marronas, ¿no? La marica de la esquina, como dicen mis amigas. Entonces, en esta historia o en esta construcción de historia, creo que es válido no solo pensarnos como población LGBT, que ya es el término un poco que desde el lenguaje internacional, desde el lenguaje incluso institucionalizado en el Estado, se nos ha otorgado, sino también qué otros ejes estamos dejando de lado al solo nombrarnos como LGBTIQ, ¿no? Por ejemplo, hay compas que se identifican como Cariwarmi o Dos Espíritus, que es una forma de, digamos, similar a la no binariedad, ¿no? Entonces, me parece importante mencionar eso. Y, de hecho, hace unos días estaba revisando un libro de Giuseppe Campuzano y me gustó mucho esta imagen que quería compartir. Y habla de cómo nuestros cuerpos también son migrantes, indígenas, puerques, ¿no? Mestizos, mestizantes, en fin, crónicos. Creo que es un libro muy bonito y nada, lo dejo ahí para que puedan revisarlo. La segunda reflexión que pensaba es cómo estamos contando nuestra historia. Entonces hay un primer punto, ¿no? ¿Quiénes están contando la historia? ¿Qué voces están presentes? Como mencionaban las compas anteriores, las organizaciones empiezan desde un activismo gay. Poco a poco hay voces que se nombran trans, que se nombran no binarias, que se nombran lesbianas, ¿no? ¿Qué voces están presentes y qué voces han empezado a tener un lugar, ¿no? Y también hago quizás una reflexión a quiénes estamos ahorita en este momento hablando, ¿no? ¿Cuántas organizaciones hay a nivel nacional? De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con compas en Loreto, en Iquitos. Hay una comunidad homosexual por Esperanza Región Loreto, las Cheryl, que también tienen una historia muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿quiénes estamos contando la historia, ¿no? Cuando decimos historia de la población LGBTIQ en el Perú, finalmente estamos teniendo un enfoque centralista para esto o estamos tratando de visibilizar las luchas en Tarapoto, en Arequipa, en Ayacucho, ¿no? Creo que ese es un primer punto a reflexionar. El segundo punto es sobre quizás las fuentes que tenemos para narrar esta historia. Muchas veces desde la academia decimos no hay investigación sobre historia LGBTIQ, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que ser siempre les académicas quienes interpretemos esta historia, ¿no? Por ejemplo, que recopilemos los datos, que los decodifiquemos en nuestro lenguaje académico para contarla. Y eso también me dio a reflexionar sobre qué fuentes tenemos, ¿no? Finalmente, ¿quién tiene acceso a sistematizar una experiencia de organización o de disidencia? Y por qué son las únicas fuentes legítimas, ¿no? En algunos trabajos que he podido hacer, he visto que desde la academia hay pocas cosas escritas, que lo que está escrito casi siempre se basa en las organizaciones de Lima, y que, claro, o sea, hay muchas conversaciones, no sé,
publicaciones en Instagram, en Facebook, que son reflexiones muy, muy potentes, que finalmente no son como fuentes que estamos utilizando para contar una historia que puede ser relevante y que puede visibilizar otras voces, ¿no? Sobre este punto, además, he tenido la oportunidad también de reflexionar sobre nuestras conmemoraciones en torno a cómo la población LGBT fue afectada por el conflicto armado interno. Y uno de los problemas que veíamos era que no había data sobre todo lo que había ocurrido, ¿no? Y cómo afectaba de forma diferenciada a la población LGBTIQ. A pesar de que exista la CBR, que documenta todos los datos, no tenía necesariamente esta lectura, ¿no? Estos lentes de quiero saber qué es lo que pasó para esta población. Evidentemente, por el contexto en el que se hace este informe, ¿no? que en ese momento quizás no había tanta presencia o tanta movilización o activismo LGBTIQ, pero también me parece importante para narrar la historia cuestionar qué fuentes tenemos. Y por último, ¿qué queremos que suceda con esta historia? He escuchado también, ¿no? En conversaciones con amigas, amigues, queremos que sea una historia oficial, queremos tener un feriado así, el Día del Orgullo, ¿no? Que sea feriado nacional, o que se enseñe en las escuelas, ¿no? En los sexos escolares, esta historia, o queremos mantenerla como algo más bien disidente, no incorporado a lo institucional, no formalizado, no decodificado por la academia y el Estado. Entonces también reflexionar qué queremos que suceda con esa historia. Ahora, con estas dos grandes reflexiones, yo quería comentarles un poco de dos experiencias de construcción de memoria en las que he podido ver. La primera es las conmemoraciones por el 31 de mayo. El 31 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra los Crímenes de Odio. Se institucionaliza esta fecha en las organizaciones LGBT a raíz de la matanza que hubo en Tarapoto en manos del MRTA a 8 personas de la diversidad en el barrio Las Gardenias. Esta es una foto del 2019, pre-COVID, y me parece un espacio muy potente. Para empezar, El Ojo que Llora, ya su construcción en sí fue, digamos, tuvo bastantes negociaciones políticas. Desde un lado no querían que se construya, le dijeron que era una apología al terrorismo. Y me parece muy importante que haya, poder llegar con nuestras banderas trans y arcoíris a un espacio como este, a mariconizarlo, ¿no? Nos estamos insertando en esta historia. Somos también, a nosotros también nos afectó esto, ¿no? Otra cosa muy, muy bonita que pensaba a raíz de esto es, recuerdo ese día como tantas personas hablaron, ahí está Aurelis de hecho, y mencionaban las afectaciones que habíamos tenido como comunidad, ¿no? Y siempre hablaban de un nosotros. Muchas de las personas que estaban ahí no necesariamente tenían familiares afectadas por la violencia política o compas que hubieran, digamos, también sido afectadas, pero hay esta sensación de comunidad, ¿no? Somos nosotros. Y finalmente que se hace una referencia de este pasado para hablar de temas actuales, ¿no? El hashtag Crímenes de Odio Nunca Más es vigente hasta ahora, ¿no? Si bien se institucionaliza esta fecha por lo que ocurrió en Las Gardenias en el 89, hasta ahora es un tema que sigue vigente y este pasado, ¿no? Es como si siguiéramos compartiendo esa experiencia con nuestros ancestres, ¿no? Y transestres. Y además recordar a estas personas, sabemos que son 8 personas de la diversidad, a veces es muy difícil porque en ese momento no existía el lenguaje para nombrarlo, no sabemos si se identificaban como personas gays, personas trans,
creo que me queda poquito tiempo. O cuáles eran los nombres que usaban para identificarse, ¿no? Y bueno, repito, solo les quería contar la experiencia que tuve en Iquitos. Allá, nada, bueno, hay una organización que fue fundada y es liderada por Compas Trans, que se llama la Comunidad Homosexual por la Esperanza de Región Loreto. Me parece que es una experiencia también muy, muy válida de resaltar. Allá la organización empieza también muy ligada a la epidemia del VIH, ¿no? Yo sé que aquí quizás en Lima podemos sentir que vivimos en una época post-VIH o post-SIDA o post-pandemia, pero realmente le ha dado forma a la organización allá. Es una organización que además tiene muchísimos logros a nivel de política local y que ha logrado vincularse tanto con instituciones locales como con cooperación internacional para lograr sus metas, ¿no? Esta es una imagen de Cristian Bendayán, que es un pintor. Y ya para cerrar, solo nada, ¿no? Dejarles como esta pequeña reflexión, o sea, hacia dónde queremos ir al construir esta memoria de la diversidad, ¿no? En este libro de Campuzano hablaba de hay que trasvestir el tiempo, ¿no? Utilizar el pasado para narrar el presente. Además, ¿no? Tengamos más espacios de conmemoración colectiva, no solamente por nuestro lado, sino recordemos los hechos que han ocurrido en nuestra historia, las personas que nos han antecedido, tengamos también un nosotros común, ¿no? Así y diverso, no solo un nosotros de Lima, y siempre busquemos hacer una ofrenda a nuestros ancestres y transestres. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Sari, por tu valiosa intervención. Es muy importante lo que mencionas justamente sobre las identidades diversas dentro de los pueblos originarios, ¿no? Hay que recordar que dentro de sus historias, dentro de sus memorias, las personas de poblaciones originarias existe también la diversidad muy invisibilizada, ¿no? Como mencionó Ari, en América del Norte hay 2 espíritus, que sería el equivalente a personas no binarias, así como otras conmemoraciones. Por ejemplo, en México existen las muches, que son lo equivalente a mujeres trans, y así un montón de culturas que mencionan a la diversidad. También es importante lo que menciona Ari con respecto a la obra del desaparecido Giuseppe Campuzano, que es el Museo Travesti del Perú, que justamente habla sobre las rememoranzas y memorias de la población LGTBIQ, tanto travesti como trans, muy invisibles y estigmatizadas, ¿no? Justamente por no encajar dentro de estos roles hegemónicos, ¿no? De Estados Unidos, del eurocentrismo, ¿no? Se replantea mucho cómo se ven estas identidades racializadas, estigmatizadas, en precariedad, ¿no? Y sobre todo repensar cómo estas memorias pueden hacernos mejorar como sociedad, ¿no? La interseccionalidad es muy importante, ¿no? Saber y reconocer que todos somos diferentes, no todos somos iguales, y que esa rica diversidad nos ayuda a mejorar como sociedad, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al área de preguntas. Voy a formular tres preguntas específicas para cada uno de nuestros ponentes. En primer lugar, le voy a reformular una pregunta a Jorge. Esta es, ¿cuál cree que sea la causante de la falta de interés por parte de la comunidad LGTBIQ+, en el activismo y organización civil para la lucha de un marco legal que realmente proteja nuestros derechos? Por favor, Jorge, te cedo la palabra. Sí, es justo de las preguntas que mandaron ayer la que más me estuvo haciendo reflexionar. Y la respuesta es complicada. Yo podría dar, digamos, cuál pienso que es la causa respecto de personas gays y bisexuales, que es la población con la cual trabajo, en la cual conozco, ¿no? En muchos casos, una de las es el hecho de que la mayoría siente que no gana nada con involucrarse con el activismo, porque sienten que si bien
no, digamos que sienten que no, su situación no es mala, o sea, si tienen lo que quieren, o sea, en el aspecto sexual, pueden conseguir más ahora que hay las redes sociales, el Grindr y toda esta situación, y que no ganan nada con exponerse, no ganan nada con buscar otra más, y no les interesa, por ejemplo, lo del matrimonio, les parece que es algo que que es una situación que además, por un lado, los expondría y por otro lado prefieren mantener el status quo. Esa es una situación bastante constante y no solamente es cuestión de personas mayores, sino de muchos jóvenes que sienten que es así. Digamos, por otro lado, por lo que he comentado, porque esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos y de la cual he hablado mucho con otras personas, sienten que se ve el activismo está demasiado vinculado a una sola tendencia política y falta un contrapeso de otra tendencia política. O sea, básicamente el activismo LGBT ha estado vinculado a una, digamos, mirada de izquierda y de un determinado mirada política. Recién en estas elecciones apareció lo del Partido Morado y un poco, digamos que lo llevando esto hacia el centro, y en todo caso faltaba un poco del activismo desde el espectro liberal, lo que recién está surgiendo. Me gustó mucho que hace poco presentaron este libro que se llama Libertad y Prejuicio, que habla de la necesidad de un activismo LGBT desde el liberalismo y del compromiso de los grupos que se sienten liberales con la lucha por los derechos LGBT. Entonces, quizás si esto cambia un poco, va a haber un grupo de gente que sienta más interés en el activismo porque va a haber un espectro de tendencias políticas desde el cual se puede realizar este activismo. Listo, muchas gracias, Jorge, por tu reflexión. A continuación, le formulo la siguiente pregunta a Alex. Alex, sí, dime, del mismo modo en que Estados Unidos tiene a Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ¿qué referentes podríamos tener a nivel nacional? Me parece importante reconocer a quienes lucharon por nuestros derechos a nivel local para empezar una mejor comunidad. Por favor, Alex, te cedo la palabra. Gracias. Mira, en realidad a mí no me gusta mucho el hecho de tener que personalizar luchas. Yo creo que esos espacios, o sea, si yo tengo a la gente que he ido conociendo en el camino y que sigo conociendo, a quien admiro, y que a veces esas personas han hecho mucho trabajo antes, algunas están haciendo el trabajo ahora, entonces, pero eso es una visión personal. Creo que cada uno tiene ciertas sensaciones, genera vínculo, genera emociones sobre a quienes admiran el activismo, ¿no? Pero no me gusta mucho el hecho de que personalizar las luchas, porque siento que eso va en contra de pensarlo como lucha, como movimiento, ¿no? Entonces no pensaría así como tal. Sí pienso que en el caso de cuando se piensa en Stonewall, y creo que también es importante en general cuando damos nombres y personalizamos a veces en ciertas ocasiones, porque por lo general hay un sesgo, ¿no? Sí se ha personalizado, y más que personalizado, la representación ha estado muy sesgada solo sobre un tipo de cuerpo, un tipo de identidad, ¿no? Desde las propias autodefiniciones que tienen las personas sobre su identidad. Pero creo que esa es una cuestión un poco más personal. Yo lo que pensaría, y no es por desmerecer a nadie que haya hecho cosas antes, pero sí me parece que tenemos mucho que ver en el ahora también. Creo que la memoria es importante porque ver dónde han estado nuestros compañeros antes y compañeras trabajando, digamos, obviamente hay un grupo de personas que fundó el MOL, por ejemplo, ¿no? Que en la actualidad a veces se les ha criticado bastante. Yo creo que son críticas que son justas, pero que también obedecen a cierta historia y cierto contexto, ¿no? Como estábamos hablando un poco de los contextos, entonces tampoco me gusta la idea de decir esto no sirve o esto sí sirve. Siempre creo que las personas hay que verlas en su contexto, pero a veces personalizar hace que idealicemos, y eso es lo peor, porque al idealizar es donde empezamos a polarizar. Creo que ya estamos un poco
cansadas de tener que polarizar tanto, porque en la polarización perdemos matices. Y esos matices son los que finalmente están ahí y que han dado forma a nuestro movimiento, tengamos mucho que criticar o no. Así que en realidad creo que es importante reconocer en nuestros compañeros, ¿no? Incluso hay personas que no les gusta ser muy visibles, que no les gusta que digan, ah, es activista o es de acá, de tal organización, etcétera. Hay gente que no le gusta eso y está haciendo muchísimas cosas que tienen impacto en sus círculos más cercanos, que es impresionante, y eso en los últimos meses he venido conociendo justamente al conversar con más activistas, ¿no? O sea, el impacto comunitario que hay es tremendo, especialmente en el tema de salud mental, que es un tema que me interesa mucho y que lo he venido hablando en los últimos meses. He descubierto en ese espacio y en el tema del autocuidado y la autogestión cómo existen muchísimas personas teniendo un impacto increíble. Así que, que no necesariamente quieren que se digan sus nombres o yo diga, ah, tal persona. Entonces, creo que tampoco nos compete a nosotros quienes estamos acá a decir quiénes son las personas que deberíamos seguir, ¿no? Yo invito, sí, a todas las personas que nos están escuchando a que revisen la historia y revisen la historia también desde sus propios espacios. Quiénes han y cómo están teniendo impacto en sus comunidades, en las ciudades en las que están, ¿no? Y ahí creo que es donde vamos a pensar el movimiento como algo que trasciende a las personas y más bien que tiene un arraigo en las acciones y en los efectos que tenemos en otras personas, ¿no? Creo que eso es algo muy bonito que he aprendido también desde la salud mental comunitaria, es en el vínculo y en el afecto, porque finalmente el activismo es eso, es afecto. No hay nada más que nos mueva acá, no son ni las agendas políticas, ni la articulación, ni en lograr tal o cual cosa, es el afecto lo que nos reúne, ¿no? Es sentir que participamos de un espacio, sentir que tenemos una familia, sentir que generamos redes. Entonces, en base a ese afecto, yo diría que tenemos que empezar a mirar a quienes tenemos al costado, quiénes son esa familia que creamos y cómo tenemos un impacto en las personas con las que convivimos, más que personificar algo del movimiento. Listo, Alex, muchas gracias. Lo que mencionas es muy importante, ¿no? El tejido comunitario, fortalecerlo, ¿no? Más que nada, más allá de los protagonismos, creo que es importante como personas de la comunidad LGTBI luchar en comunidad y crear lazos, apoyarnos entre nosotros es muy importante, pero sobre todo acompañarnos en esta lucha, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es para Ari. Ari, dime, si no se puede justificar privar a las personas LGTBIQ de sus derechos humanos por razones de religión, cultura o tradición, entonces, ¿por qué persiste la discriminación y la exclusión laboral por ser parte de esta comunidad? Ari, te cedo la palabra. Sí, a ver, creo que no necesariamente podemos encontrar una única causa por la que persiste la discriminación o la exclusión. En términos laborales, creo que suele haber, primero, muchos conocimientos por parte de empleadores, por parte de trabajadores al contratar a una persona LGBTIQ. Muchas veces piensan que van a ser personas problemáticas o que, no sé, si es un trabajo de atención al público, que el cliente, digamos, no va a entender o se va a sentir incómodo, o que el mismo staff, ¿no? O los mismos trabajadores de la empresa pueden sentirse incómodos por esto, ¿no? Pero creo que no es una justificación válida. Y también está el otro lado que hay estructuralmente desigualdades que tenemos las personas LGBTIQ+, ¿no? Yo estoy en un contexto privilegiado de haber estudiado en la Católica, pero sabemos que hay compas que pues no han tenido esa oportunidad. Vienen, no sé, son expulsadas de sus hogares, de sus centros de estudios. Entonces también es una cuestión más estructural de que el sistema no da oportunidades para quienes nos salimos de esa norma heterosis para en tener acceso, ¿no? a educación, a experiencias laborales. Y bueno, en ningún caso, creo yo, ¿no? Porque la pregunta era, ¿no es justificable
en términos de derechos humanos por motivos de religión, cultura, etcétera. Creo que en ninguno de los casos va a ser justificable discriminar, ¿no? Sí. No sé si eso responde la pregunta, espero que sí. Listo, Ari, muchas gracias. Sí, lo que mencionas es muy importante, ¿no? La falta de oportunidades laborales, sobre todo para nosotras las personas trans, ¿no? La necesidad de que tanto las empresas como las instituciones gubernamentales implementen protocolos para poder emplear a personas trans, no guiarse por las características físicas ni por los datos de nuestro DNI, sino por nuestras capacidades y habilidades como profesionales, ¿no? Bueno, para finalizar, esta última pregunta es abierta para quien quiera responder. Es la siguiente. Actualmente estamos en un contexto político que nos deja con mucha incertidumbre. Si bien es cierto, cada año vemos un avance en la visibilización de la comunidad, hay una preocupación por lo que se viene en este gobierno, probablemente uno más conservador que los anteriores. Como parte de la comunidad, ¿qué retos nos esperan con este nuevo gobierno? ¿Cómo podríamos concretar un diálogo para ser escuchados y que no se violen nuestros derechos humanos? Por favor, ¿quién desea responder? Bueno, ahí me gustaría decir que hay una respuesta, pero creo que es bien complicado. Creo que tampoco sería iluso pensar que como si existiera un WhatsApp de todos los activistas LGBT en este país, no vamos a organizarnos de esta manera. No existe, así como tampoco en el feminismo, ¿no? Entonces creo que los activismos se van a ir eh, organizando, obviamente, según sus intereses. Hay intereses distintos. Creo que algo que dijo Jorge era este tema de que no podemos tampoco unificar el movimiento o a las personas LGTB bajo el mismo pensamiento. Eso es algo obviamente irreal, no se da. Entonces, van a existir esas vistas y visiones sobre el movimiento distintas, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Que están ahí, que existen. Yo creo que lo importante es poder generar un espacio de autocrítica, qué no ha funcionado y por qué no ha funcionado tan bien. Y como dije al inicio de mi intervención, ¿no? Yo creo que las elecciones de ahora nos tienen que servir también como una autocrítica y reflexión, y a partir de ahí pensar en activismos en plural, eh, que sean menos centralizados, que sean realmente interseccionales. Dentro de lo que es la interseccionalidad, tampoco sin idealizarla, porque a veces también siento que se idealiza y no es tampoco tan sencillo de hacerlo, ¿no? Más plurales tal vez, ¿no? Repensar las organizaciones y colectivas desde esa pluralidad puede ser una forma de ayudar a incorporar la interseccionalidad, ¿no? No solamente es la teoría, sino la práctica, ¿no? Y también el tema de redistribución creo que es súper importante también, porque como, bueno, yo soy directora de una organización, así que no, me toca también pensarlo y verlo, ¿no? Hay un tema también de fondos y capacidades que está ahí y que tenemos que admitir que existe, y que también está completamente centralizado en Lima. Entonces, y a ciertos tipos de organizaciones también, ¿por qué no decirlo? Entonces creo que hay un tema de redistribución importante que hacer si queremos realmente que las acciones tengan cierta fuerza, ¿no? Que las acciones tengan una fuerza colectiva más importante. Así que creo que más que una respuesta a esa pregunta, tengo como una reflexión, así como decía Ari en su intervención, era como que traigo más que respuestas, como cuestionamientos y reflexiones, y creo que es parte de ello, ¿no? Reflexionemos y pensemos en construir desde una autocrítica también, ¿no? No esperar a que sean las otras personas quienes nos señalen, que de eso también tenemos bastante, desde lo constructivo y lo no, pero también hay un propio ejercicio que tenemos que hacer y que creo que no se ha estado haciendo lo suficiente, y creo que desde ese espacio podemos pensar en activismos que construyan, especialmente de cara a un gobierno, no solamente de un gobierno como el Ejecutivo, sino también un Congreso, ¿no? O sea, hay fuerzas ahí también que claramente tienen un tinte conservador, pero que creo que es importante que empecemos a salirnos un poco de estas visiones polarizadas y entendamos cuestiones más de contexto que nos pueden ayudar y que también están insertadas en nuestra propia población. Listo, Alex, muchas gracias por tu intervención.
Bueno, finalmente les agradecemos a todos los participantes, a los exponentes por su tiempo, y bueno, como reflexión final, que este nuevo gobierno que se avecina pueda tomar en consideración no solamente los derechos de la comunidad LGTBIQ, sino los derechos de todas las poblaciones vulnerables, que existan políticas públicas inclusivas verdaderas, y que realmente este bicentenario pueda alcanzarse con una verdadera oportunidad y una verdadera igualdad para todas, todos y todes. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por su participación y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta luego.